tecnología de punta y un enfoque consciente, Lubwi demuestra que es posible construir un modelo de negocio sólido a partir del aprovechamiento inteligente de los recursos ecuatorianos. Esta bebida vegetal nace de una idea clara: transformar un ingrediente local con alto valor nutricional, como el chocho, en una alternativa alimentaria que responde a las nuevas demandas del mercado sin perder de vista la identidad y el potencial de nuestro país. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio de Dejando Huella, este podcast promovido por Mucho Mejor Ecuador, en el que les hacemos conocer esas empresas que están dejando una huella positiva, un impacto positivo en nuestro país de diversas formas. Y hoy vamos a conocer una historia muy interesante y vamos a abarcar un tema sumamente relevante, conversado, y que por ahí también producto de desinformaciones, de diversas situaciones, genera muchos mitos. Entonces vamos a ir conversando con una persona y una empresa como tal, experta en este tema, en esta cuestión, para también romper mitos y realidades sobre las bebidas vegetales. Me acompaña en este podcast María del Pilar Mora, fundadora de Lubwi, una empresa que muchísimos ecuatorianos, miles, habrán visto en diferentes tiendas de todo el país, que tiene el producto como tal una dosis muy importante de innovación, y vamos a ir entrando en todo ese detalle, en toda esa materia, para conocer el impacto y, como lo comentaba anteriormente, estos mitos, estas verdades o a veces estas equivocaciones en las que caemos en un tema que es muy conversado hoy en día. María del Pilar, muchísimas gracias por la apertura, por acompañarnos, por estar presente en Dejando Huella. Vamos a abarcar un tema sumamente relevante y que me imagino a usted le consultarán constantemente sobre él. Muchas gracias, Carlos, por la bienvenida. Gracias también a Mucho Mejor Ecuador por este programa, por este auspicio, por este lugar en donde podemos conversar más acerca de los productos y contarles más de los mitos y realidades de las bebidas vegetales. ¿Cómo nace, empezando por el origen de Lubwi, para terminar entrando en una tendencia alimenticia? Porque sobre todo yo creo que con el paso de los años, el tema de qué alimentos me hacen bien, el tema de algunas enfermedades también relacionadas al tema de alimentos ha ido cogiendo y cobrando cada vez más fuerza, y entiendo que ahí como Lubwi han entendido y han ofrecido un producto que atiende todas estas problemáticas o este tema como tal en cuanto a la conversación en el sector alimenticio. Entonces, para ir entrando un poco en detalle, conocer un poquito más del producto, primero, María del Pilar, ¿qué es lo que hace tan especial a Lubwi como tal? ¿Cuáles son las bases que tiene como tal el producto? ¿Por qué nace de esta forma la idea? Y a partir de ahí, ir entrando ya un poquito en por ahí errores comunes que tenemos como consumidores en cuanto a qué tiene un producto, qué tiene otro, qué me puede hacer bien, qué me puede hacer mal en base a todo esto. Muchas gracias. Mira, para contarte un poco de qué es Lubwi. Lubwi es la primera bebida a base de chocho colocada en Tetra Pak a nivel mundial. Nosotros, cuando diseñamos este producto, teníamos dos temas en mente. El número uno, el tema de la intolerancia a la lactosa. En mi caso particularmente, soy ingeniera en alimentos y soy intolerante a la lactosa. Entonces, dentro de esa problemática entendimos que no habían soluciones prácticas en el mercado, y además de eso, en nuestro caso específico, no teníamos productos hechos a base de productos ecuatorianos. Todos son extranjeros, digamos, la gran mayoría de los productos sucedáneos o que son similares a este. Entonces, con base en eso, buscamos cómo tropicalizar un producto que ya es conocido a nivel mundial en el tema de bebidas vegetales, que sea ecuatoriano, que tenga estas características y que trabaje con un superalimento. Entonces, el chocho es un superalimento que lo conocemos de toda la vida aquí en el Ecuador, nos representa como tal, y además es muy nutritivo, tiene mucha cantidad de proteína, calcio, hierro, que son nutrientes fundamentales para el ser humano. Entonces, dentro de eso buscamos la manera de pasar de un concepto de ensalada, porque el chocho para todo el mundo es una ensalada, es un cevichocho. Es un ingrediente más para utilizar en una ensalada, total. Exactamente, entonces decidimos cambiarle de ensalada a una bebida. ¿Y cómo hacer que esta bebida, además de eso, no sea ni salada ni amarga? Porque todo el mundo lo relaciona con esto, el chocho. Entonces decidimos hacer esta bebida. Luego vamos a hacer un tema tecnológico, un tema de innovación, como un producto que antes era una ensalada, ahora es una bebida, y que es una bebida versátil que puede combinarse con sal y dulce, y además muy nutritiva. Wow, o sea, usted vivió en carne propia la problemática, el tema de la intolerancia a la lactosa, y yo lo sufro parcialmente. Yo no tengo un diagnóstico, yo sí tal vez de esas tantas personas que creen que uno tiene una intolerancia al gluten o a la lactosa y demás, que tienen la idea, la percepción, pero que luego no lo han confirmado. Yo estoy dentro de ese grupo que cree que tengo una, no total, pero una parcial intolerancia a la lactosa. Primer mito, no sé, usted me sabrá decir si eso es posible o no es posible, pero yo ahí lo que pienso en la primera solución son las típicas bebidas
deslactosadas, por ejemplo, que entiendo es todo artificial, para poder lograrlo. No sé si es un proceso natural como tal para lograr este cambio en el producto. Y es el primer mito. Si con una bebida o un producto deslactosado puedo llegar a tener el mismo impacto y reducir todo lo que puede generar, para bien o para mal, también la leche normal en el cuerpo de uno. ¿Es esto así? ¿Se puede dar de esa forma? ¿O cuál es el cambio cuando uno va buscando esos productos, tal vez, no sé si llamarlo correctamente, sintéticos? Bueno, hay dos temas ahí, contestando la primera pregunta, en el asunto de la intolerancia a la lactosa como tal. La intolerancia a la lactosa es un tema general y se ha comprobado que genéticamente en Latinoamérica el 70% de personas tendrán intolerancia a la lactosa o la desarrollan desde muy jóvenes. Entonces, en cualquier momento de la vida se puede llegar a tener intolerancia a la lactosa. Bueno, la lactosa de hecho es una molécula compleja, es un azúcar, el cual se descompone en dos moléculas que son la lactosa y la galactosa. Entonces, cuando consumimos un producto deslactosado, lo que se hace es ingresar lactasa, que es la enzima que hace este trabajo dentro del organismo de forma artificial. Entonces se pone una lactasa, digamos, agregada dentro de un producto lácteo y se rompen estas moléculas. Entonces, inclusive eso tiene algunos cambios de sabor, tiene algunos cambios físicos también de la leche como tal. Entonces, independientemente del tema del uso de lactasa para productos deslactosados, también tenemos otro tema adicional, que es la proteína de la leche. Entonces, muchas personas también presentan intolerancias a la proteína de la leche que no necesariamente es del azúcar, como el caso de la lactosa. Entonces, todos estos temas tienen que ser ya evaluados médicamente para poder tomar una decisión más asertiva. Pero algo que sí es muy importante es buscar justamente el cómo sentirnos mejor. Entonces, si yo tomo una bebida vegetal, no tengo estos riesgos. No se tiene lactasa, no se tiene proteínas lácteas, lo cual hace que el organismo tenga un mejor desempeño. Entonces, simplemente consumo una bebida mucho más ligera y consumo un producto de buena calidad. O sea, ni siquiera buscando esa alternativa que yo mencionaba anteriormente de un producto deslactosado, podemos llegar a tener la solución idónea que tal vez sí la ofrece una bebida vegetal. Por tema, entiendo lo que me decía María del Pilar, de sabor y la consistencia, que ya de por sí estamos alterando como tal el producto natural. Se hace realmente un proceso para que pueda ser más digerible. Ese realmente es el tema que se hace cuando se deslactosa. Pero deslactosar no significa quitar la lactosa, que eso mucha gente lo piensa. No es quitar la lactosa, sino es simplemente romper esa lactosa que se encuentra dentro. Me identifico con ese grupo que pensaba que le sacaban la lactosa. Exacto, por eso lo comento, porque es un tema de mito también. O sea, se piensa que se le quita y no es eso, simplemente se le rompe. ¿Y cuáles serían entonces los principales beneficios de las bebidas vegetales? Los principales beneficios es que son productos ligeramente muy ligeros para el organismo. O sea, no necesitas consumir unas cantidades tan grandes como para que te hagan daño. Entonces, por ejemplo, al ser un producto súper ligero, nosotros podemos consumirlo en la mañana, en la tarde, en la noche, y es un producto que no te va a caer mal. En cambio, los productos que normalmente son de origen animal tienen ciertos horarios de consumo. De lo contrario, producen ciertos efectos. Entonces, uno de los principales beneficios es justamente la ligereza con la que se puede consumir, y segundo, también el sabor. El sabor de los productos que tienen lácteo, lógicamente van a tener este sabor específico de los lácteos. En cambio, las bebidas vegetales, en el caso por lo menos de Luwi, no imprimen un sabor al producto que nosotros le agregamos. Normalmente las bebidas vegetales, como en este caso la plain o blanca o que no tiene sabor, es neutra. Entonces, como es totalmente neutra, va a saber a lo que nosotros le coloquemos. Si le colocamos café, va a saber a café. Si le colocamos chocolate, va a saber a chocolate, etc. Entonces, en ese caso, hay muchos consumidores de café y yo me identifico con ese grupo, que me encanta el café, y dentro de eso uno de los principales problemas en las personas que somos intolerantes a la lactosa y que consumimos bebidas vegetales es que muchas bebidas vegetales, que no son el caso de Luwi, imprimen también un sabor en el producto. Lógicamente la leche también imprime un sabor en el producto, y eso hace que no se tenga el sabor del café como tal. Y el sabor del café para una persona que le gusta el café, para un cafetero es lo principal. Fundamental. Entonces, si perdemos eso, no hemos ganado absolutamente nada. Entonces, este producto tiene la ventaja que puede ser agregado al café, puede espumar y darle un buen sabor. Y me quedaba con un término, María del Pilar, que usó anteriormente, traté de mantenerlo en la cabeza para preguntarlo cuando vayamos avanzando un poquito en la conversación. Superalimento. ¿Qué tiene que tener un producto para ser un superalimento?
Un producto para hacer un superalimento tiene que contener una alta densidad de nutrientes, que estos nutrientes pueden ser proteicos, pueden ser antioxidantes, pueden ser ciertas propiedades específicas para un alimento. Entonces, un superalimento como el chocho tiene alta cantidad y densidad de proteína, por eso se le considera un superalimento. Lo que me lleva a pensar que no solo puede ser una solución para un tema de una persona que tiene intolerancia a la lactosa, por ejemplo, sino ya un tema nutricional netamente. Por ejemplo, a mí me gusta bastante el ejercicio, el gimnasio y demás, entonces ya no solo pensar en a mí la leche me hace mal, entonces voy a reemplazar por esto, sino que además el chocho como tal me puede ofrecer una serie de nutrientes que para, por ejemplo, un tema de desarrollo muscular o ya de salud como tal, de estar bien, puede ser también por ahí una solución, no solo ante a un problema de salud como la intolerancia, sino ante ya un requerimiento básico generalizado, digamos. Totalmente, y por eso uno de nuestros principales eslogans es proteína para todos. Entonces, esta es una proteína que puede ser consumida desde un niño de 6 meses de edad hasta una persona en la tercera edad. Entonces, no se necesita un condicionante de salud para poder consumir estos productos. Estos productos son saludables para cualquier persona. ¿Cómo llegaron al chocho específicamente? Porque a ver, en Ecuador tenemos algunos productos nuestros, sí, que los tenemos presentes en algunos platos, en las comidas, pero ¿por qué el chocho? El chocho por la alta cantidad de proteína. Entonces, el chocho de hecho tiene un 50% más de proteína que la soya, por ejemplo, que es el más alto en proteínas del tema de leguminosas. Entonces, precisamente uno de los temas que nosotros buscábamos cuando estuvimos haciendo el desarrollo de producto en la innovación era qué sustrato nos permite tener una alta densidad de nutrientes. Entonces, en este caso tenemos alta cantidad de proteína, alta cantidad de calcio y alta cantidad de hierro. Por esa razón escogimos el chocho. Además de eso, también hay una pregunta que siempre me hacen en el tema del chocho, que sí que el chocho como tal tiene alta cantidad de fibra. Nuestro producto no tiene una alta cantidad de fibra porque la fibra es una fibra insoluble. Entonces la fibra va a hacer lo líquido. Se va hacia el producto, digamos, sobrante, que es un sólido. Entonces eso no lo contiene nuestro producto, pero sí toda la proteína que lo necesita, que es la proteína que realmente puede diluirse en agua, es la acuosa. Me imagino, María del Pilar, que ya son cerca de 10 años trabajando con el chocho. El Lugo ha ido creciendo a lo largo de todo este tiempo. Y yo entiendo que ustedes serán reconocidos como los grandes expertos del chocho, no solo a nivel nacional, sino internacionalmente también. ¿Cómo ha ido evolucionando este producto? No sé si a partir del Lubwi, tal vez por parte del Lubwi mismo, han ido intentando nuevas pruebas con el chocho, o si por ahí ha llegado algún emprendimiento, alguna persona, les he dicho, no sé, María del Pilar, miren, tengo esta idea con el chocho, ¿cuál es su experiencia? ¿Cómo ha ido evolucionando el chocho como alimento en estos 9, 10 años de trabajo que tienen? Bueno, de hecho, nuestro producto original, los prototipos iniciales con los que trabajamos son absolutamente diferentes a los productos que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, eso ha sido básicamente un tema de tecnología, de prueba y error y mucha innovación que hemos trabajado durante estos 10 años. Ahora también algo que, digamos, para nosotros fue un reto muy importante es cuando empezamos con este tema, era desarrollar justamente la base del producto que ahora lo tenemos en Tetra Pak. ¿Siempre tuvieron claro que querían que sea una bebida? Siempre tuvimos claro que sea una bebida. Bueno, de hecho nació dentro de nosotros en conjunto con mi esposo estudiamos una maestría en la Universidad de Barcelona, y esta maestría justamente exigía que habían 2 caminos para graduarse: o hacer un paper a través de un grupo de investigación o trabajar en un producto innovador. Entonces nosotros hicimos el desarrollo de productos innovadores justamente basándose en el tema de intolerancia a la lactosa, que yo lo sufro y lo sufre el 90% de mi familia, y como les digo, a nivel mundial, bueno, y por lo menos en Latinoamérica, el 70% tendremos en algún momento. Entonces, con base en eso se hizo el desarrollo en realidad, y nuestros primeros desarrollos fueron en unos prototipos que ya habíamos trabajado en Europa y sobre una materia prima que era netamente europea. Entonces, cuando volvimos a trabajar justamente el tema aquí en Ecuador, fue tropicalizar esa información, entender que no había variedad. De hecho, hace 10 años la percha de productos de bebidas vegetales era mínimo y solo habían productos de soya en realidad. Por lo que nosotros entendimos que definitivamente había que innovar en esa línea de procesos, porque no teníamos opciones. Y como digo, en mi caso era un desarrollo para una necesidad propia. Claro, y era un tema que como lo hablábamos anteriormente, la tendencia como tal ha ido creciendo y generando también esa necesidad de tener otras opciones, y que hoy se valoran de forma muy especial y muy importante en los consumidores como tal. ¿Fue fácil hacer el proceso de adaptación de ese primer proyecto que tenían armado en Europa para la universidad que nos contaba María del Pilar en el momento de llegar a Ecuador y empezar a mirar
qué opciones tenían acá en el país y luego poder contar con todos los implementos que necesitaran para poder ya traducirlo en una bebida y luego verlo ya en un Tetra Pak como tal? Definitivamente no, fue un proceso bastante largo, complejo. Ya teníamos una muy buena experiencia ya en industria anteriormente, antes de hacer esta maestría, y definitivamente fue un reto muchísimo muy fuerte. ¿Por qué? Porque la información que existía sobre el tema de chocho en ese momento, hace 10 años, era mínima. O sea, había apenas pruebas muy básicas que estaban siendo estudiadas en INEA. Eso era lo que existía. Entonces, a nivel Ecuador. A nivel Ecuador. Entonces eso era lo que existía, no había mucha información, habían pruebas muy de laboratorio, que también este es un tema importante de mencionar, porque no es lo mismo trabajar en prototipos de laboratorio que llevarlos a un proceso industrial. Entonces el escalamiento industrial es uno de los principales valores que nosotros tenemos en ese sentido, porque el tema de desarrollo en un prototipaje de laboratorio tiene, digamos, ciertas ventajas, porque se tienen muchas variables controladas o condiciones muy específicas. Cuando ya tenemos el producto en una fábrica, el proceso es completamente diferente. Además de que en nuestro caso específico con el chocho no había estudios previos que nos permitieran tener todo de cero, información, entonces partimos de cero, y eso digamos que es uno de nuestros principales valores, y es por eso que inclusive todo el proceso y la formulación de nuestras bebidas está bajo un secreto industrial, porque tiene toda esa tecnología y propiedad intelectual desarrollada. La información del chocho que había tal vez antes de que empezaran con Lubu era con qué vegetales quedaba rico en la ensalada, de lo que hemos ido conversando. Pues sí, no, y la gran mayoría existe y se puede buscar en internet. Hay unos temas también de desarrollo de cómo utilizar el chocho en diferentes preparaciones, pero la gran mayoría los mezclan con producto lácteo o los mezclan con trigo. Entonces la tendencia realmente va al consumo de productos mucho más naturales y que no contengan ni lácteos ni trigo, porque la gran mayoría de personas en la actualidad está presentando inconvenientes de salud sobre este tema. Y en especial en el tema lácteo, como decimos, es un tema genético, por lo menos en Latinoamérica. Y en el caso del gluten, es un tema que recién se está conociendo, porque esto ya existía, también, sino que simplemente se está saliendo a la luz de este tema. Y bueno, lo conversábamos también en backstage, el tema de todo el proceso de consumo de este tipo de productos para los niños. Entonces hay muchos niños que ya tienen estos inconvenientes con lactosa, con caseína, proteínas de la leche desde muy pequeños. Y esos productos de que los papás ya empezaron a desarrollar esa intolerancia que usted me decía, el 70% lo van desarrollando a veces a temprana edad o luego a lo largo de la vida. Entonces esto termina luego repercutiendo también en las próximas generaciones. Exacto, en la salud de los niños. Entonces estas son alternativas que permiten el consumo de productos que tienen una nutrición elevada para poder facilitar lógicamente el crecimiento y el desarrollo de los niños. ¿Cómo fue visto el chocho fuera del país? Tal vez, no sé, pienso y me puedo equivocar, Perú, Colombia, sobre todo la región andina, tal vez también tengan chocho y por ahí lo conocen más, tal vez con otro término, con otro nombre, pero pienso Europa, Estados Unidos, Canadá, incluso México. Entiendo que con el pasar de los años y con el éxito que han ido teniendo también se habrá dado a conocer no solo a nivel nacional cómo ha crecido el producto, sino también habrán llamado mucho la atención internacionalmente, y tal vez ahí surge la duda no solo de cómo han innovado, sino partiendo de qué es el chocho. O sea, ¿es un producto ecuatoriano? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿A qué sabe? ¿Se encontraron con esto? ¿Cómo fue esa parte del proceso? Bastante, porque en el caso del chocho en específico, digamos que este es un lupino, y por eso cuando ustedes puedan conseguir este producto en el supermercado, lo puedan comprar en la percha, la bebida dice bebida de lupino, no dice bebida de chocho. Entonces, precisamente justo porque el lupino como tal es una familia botánica que existe en otras regiones, pero que no es la misma que tenemos en Latinoamérica. Y este producto únicamente se da en Bolivia, Ecuador y Perú. En Colombia hay muy poco, en el sur de Colombia muy poco, casi no se conoce de hecho. El tema de la cordillera. Ajá, entonces es un tema específico de altiplano, porque es un producto que se da sobre los 3.000 metros de altura. Wow. Entonces tiene tanto implicaciones desde el punto de vista botánico como también desde el punto de vista social, justamente por el tema de la altitud a la cual se da. Entonces, en el caso del chocho como tal, el chocho es un lupino que se conoce con el nombre científico de Lupinus mutabilis.
el que se encuentra aquí en la región andina. Existen varios lupinos que no se encuentran en la región andina, que están por fuera, por ejemplo, existen en Europa, existen en Australia, pero son otro tipo. Esos son generalmente luteus o el Lupinus albus, que es el principal. En el caso de España, el Lupinus albus se le conoce como Altramus. Y tiene otro sabor completamente diferente, otro tamaño completamente diferente. ¿Y el tema de propiedades igual son buenos? La nutrición es completamente diferente. Okay. Exacto. Entonces nosotros aquí tenemos dos ventajas principales. Uno que es de altiplano. Al ser de altiplano tiene luz directa del sol por la posición geográfica en la que se encuentra el Ecuador, y eso le imprime ciertas propiedades nutricionales mucho mejor que otros productos que se encuentran en otras regiones. Todos los demás se dan a nivel del mar. Claro. Entonces, sus propiedades lógicamente cambian mucho. Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema también es el tema social, que es algo que quería conversarles un poquito más a profundidad. Y es que cuando nosotros empezamos a investigar el chocho, o sea, sí que vimos todo el tema nutricional, físico-químico, todas las propiedades, etcétera, pero nos encontramos también con la realidad de las comunidades indígenas que lo siembran. Entonces, la comunidad con la que nosotros trabajamos tiene más de 250 familias y ellos tienen una economía basada 80% en el chocho. Porque lo único que se da a esa altura es chocho, habas, y trabajan también con ovejas y nada más. Es todo lo que tienen. Entonces no hay mucha fuente económica para estas comunidades. Entonces, al encontrarnos también con esa realidad, también entendimos que el hecho de procesar el chocho y darle un valor agregado no solamente estaba contribuyendo con un tema de nutrición, dando una solución, sino también a las exactamente, también dándoles un tema de sustento económico a las comunidades. Entonces entendimos que era un proceso mucho más grande que solamente el desarrollo de un producto. Entonces yo creo que ese es el valor principal del Lubi, porque el Lubi rescata el chocho, que era un producto que normalmente lo consumíamos solo como ensalada y que tiene una vida útil en fresco de máximo 15 días, a un producto que está en un Tetra Pak, que tiene todas las propiedades del chocho y además que tiene una duración de 2 años. Entonces, con eso también atacamos el tema del desperdicio de alimentos, que ese es otro tema muy grande en el proceso justamente de trabajar con un alimento en general. Entonces, al momento que nosotros desarrollamos todo este proyecto, entendimos que era mucho más holístico que solamente un producto como tal. Un nuevo producto como tal que tenga la innovación de utilizar chocho. ¿Cómo ha ido dándose esa relación con esas comunidades con el paso de los años? Desde el llegar y explicarles un poco el proyecto y lo que ustedes buscaban cambiar, y ya con el pasar de los años y el crecimiento como tal de la empresa, entiendo que también debe haber sido un desafío para ellos. ¿Cómo ha sido esta relación? Bueno, en primera instancia, el tema de relación con comunidades indígenas es complejo, porque no hay un tema de confianza. Entonces, las comunidades indígenas en realidad tienen mucha desconfianza de la empresa privada. Es como un tema genérico. Entonces, durante ese proceso de primero que nos abrieran una puerta para conversar, o sea, eso tomó mucho tiempo, muchas visitas, mucho desarrollo de confianza para poder llegar, digamos, a entender el proceso y luego poderles ayudar y darles una mano entendiendo sus necesidades una vez que diagnosticamos los problemas que tenían. Entonces, tomó este tiempo. Y además de eso también muchos recursos, porque al estar haciendo estas visitas en lugares que no son muy accesibles, también se va viviendo lo que ellos viven y también se va entendiendo la problemática social que ellos tienen, que no solamente estamos hablando de un tema económico como tal, o sea, el tema de la recepción de un sustento diario, sino también otros problemas que están alrededor de esto. Entonces sí tomó un tiempo importante, pero lo interesante es que una vez que llegamos a tener una buena relación con ellos, se pudo desarrollar otras capacidades. Entonces pudimos entender cómo podemos ayudarles a mejorar en el cultivo, cómo podemos ayudarles a hacer un preprocesamiento por lo menos del producto y darle muchísimo valor. Algo que creo que ata mucho a Lubu y con el tema del chocho y lo que nos ha ido contando María del Pilar es el tema de la identidad, el ser una empresa que utiliza y que se diferencia del resto por ese orgullo ecuatoriano a partir de lo que representa decir yo utilicé este producto ecuatoriano como el chocho, algo que está bastante ligado a nuestro país. 3 países que usted nos contaba que pueden presumir de tener al chocho, bueno, ustedes han podido tomarlo como tal y a partir de ahí crear un producto que cumpla con todos estos ejes que hemos ido conversando. ¿Qué representa el orgullo, la identidad como tal para Lubu en relación a todo esto? Bueno, en primera instancia, el trabajar con un producto 100% ecuatoriano,
porque nosotros única y exclusivamente trabajamos con granos 100% ecuatoriano. No trabajamos con granos de otros países. Segundo, que es específicamente de comunidades indígenas, que son otros de nuestros principales valores, porque lo que nos interesa en realidad es generar un valor compartido y que ese valor compartido sea ecuatoriano y que además de eso no solamente sea un producto como tal, sino también tenga una calidad que sea inclusive una calidad internacional. ¿Y qué representa en ese sentido, hablando de tema de calidad, para el Lugui formar parte de Mucho Mejor Ecuador? Uno de los principales temas justamente es transmitir esa calidad hacia el consumidor, porque es muy importante para nosotros que se entienda que la calidad al consumidor es lo principal para nosotros, o sea, es la base de nuestro trabajo y lógicamente que aquí en Ecuador se hacen productos de calidad. María del Pilar, algo que me parece sumamente importante antes de ir cerrando Dejando Huella, algo que siempre le pido a las empresas porque tienen tanto para compartir, tienen tanto para contar, que puede servir para pequeñas empresas, para emprendimientos o para ecuatorianos que pueden estar del otro lado escuchándonos y que tienen ganas, tienen la idea, tienen el proyecto, pero todavía no han dado al paso. ¿Qué consejo les compartiría a usted de toda esta experiencia que han tenido? De toda esta experiencia que hemos tenido, lo que les compartiría es que ingresen rápido al trabajo de prototipaje, o sea, empiecen ya y no importa si no es perfecto el prototipo, láncenlo, y es más importante levantarse de una falla, porque mientras más rápido uno falla, más rápido se levanta y eso hace que sea más económico, porque no es lo mismo cometer un error cuando tienes una empresa que recién tiene 5 o 6 productos a cuando tienes una empresa con muchísimos productos y también pocos y grandes consumidores. María del Pilar, muchísimas gracias por habernos acompañado en Dejando Huella. Como comentábamos en la introducción como tal del capítulo, es un espacio en el que buscamos contarles a los consumidores, a los ecuatorianos que están detrás de este espacio, que nos estarán viendo, cómo estas empresas dejan una huella positiva en nuestro país. Hoy hemos abarcado muchísimos ejes y formas en las que el Lugui está dejando una huella muy importante en Ecuador, y que además está dando solución a un tema muy importante, cada vez más relevante en el sector alimenticio. Así que bueno, primero agradecerle por la apertura, por el tiempo que nos ha brindado María del Pilar y por todo lo que nos ha compartido. Sin duda, si alguna persona por ahí no había visto o por ahí había visto pero no sabía tanto sobre Lugui, conociendo todas estas características y atributos positivos que tienen como marca, no tengo duda de que la próxima vez que lo vean va a querer probar Lugui. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a Mucho Mejor Ecuador. Gracias a La Huella. Recuerden que La Huella es calidad. De esta forma nos vamos despidiendo, vamos cerrando Dejando Huella, este podcast promovido por Mucho Mejor Ecuador, en el que hoy hemos conocido mucho sobre Lugui y los mitos y verdades que pueden existir en el sector alimenticio con respecto a las bebidas vegetales. Nos vamos. Chao.